sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Nuestro mensaje de estas conferencias se conforma en el Rey, su dominio, su reino, sus dogmas, sus mandamientos, sus preceptos para su reino. Pablo en esta ocasión habló acerca de permanecer firmes en la ley. Oiga, la ley de la libertad. Pero oiga bien lo que voy a hablar, porque muchas veces no oímos bien, no oímos correcto. Y usted dice, los siervos se contradicen. Uno dice que la ley ya murió, la ley ya finalizó, y otros dicen que no, ¿verdad? Y dicen, ¿cómo está el asunto? No. En la Biblia hallamos leyes. Como ejemplo, dice que Moisés estableció una ley, ya lo oyó usted, comprometedora, libertadora, que se convirtió en un libertinaje terrible. Esa ley aparentemente estaba buena, pero era una ley incorrecta. En la ley de Moisés se escribió que se acepta el divorcio. Primero, el repudio, porque del repudio aparece el divorcio. ¿Ya se da cuenta? ¿Ley de quién? Ley de Moisés, ¿verdad? No se espante. En el mundo están las leyes. En Israel estaba la ley de Moisés. Estaba la ley civil. También estaba la ley ceremonial. Oiga, son leyes. Porque leyes son las dogmas, son los preceptos. Oiga esto bien, leyes son los preceptos, los mandamientos que regulan la educación, que educan, que forman a un pueblo con una conducta correcta, justa, delante de Dios y de los hombres. Hay en el mundo las leyes civiles, penales, ¿qué más? Leyes mercantiles. Está la ley del hombre y hay muchas clases de ley. Pero en esta ocasión Pablo se refiere a la ley de Dios, no a la ley de Moisés, ¿verdad? A la ley de Dios, a la ley de Cristo. Esa ley inició en el huerto del Edén, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La Biblia dice que Dios colocó al hombre en el lugar de las delicias, en el huerto, en el jardín de las bendiciones, de la presencia de Dios, y le dio mandamientos bajo una ley divina. No comeréis, de todo árbol podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien no comerás, porque el día que no vas a cumplir con esta ley vas a morir. Así dijo Dios, ¿verdad? Se llama la ley de Dios, se llama la ley de la libertad, la ley de Cristo, la ley de la eternidad, la ley que permanece
para siempre, la ley de los siglos, la ley inmortal, la ley divina, la ley que no se puede quebrantar. Dios dijo: quien quebranta esta ley cae en juicios terribles, en muerte y una serie de situaciones. Oiga, hermano y hermana, porque el segundo mensaje hizo temblar el corazón del pueblo al oír usted la palabra, al oír usted las razones de la doctrina, de las dogmas maravillosas de Dios para su pueblo. Y muchos podrían pensar, oiga, hermano y hermana, decir: por demás estoy perseverando. Quiero hacer una aclaración. El hermano se refería a las situaciones de la comunión de los ministerios, pero con respecto de la salvación, un día Cristo dijo que la salvación es un denario, la salvación es un regalo, la salvación es eterna. Desde que creíste, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Desde ese momento, hermano y hermana, que usted creyó en Cristo, pertenece al reino amado de Cristo, pertenece a la iglesia. Lo único que usted carece son privilegios en la iglesia. ¿Me explico? Tiene salvación, tiene vida, tiene perdón, pero vamos a iniciar aquí. Pablo dijo, la palabra del Señor que estamos leyendo es sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Vamos a ver que este reino estoy hablando, que ley significa dogmas, mandamientos, preceptos que nos guían, que regulan, que nos instruyen, que nos preparan para vivir una vida agradable, una vida acepta a la voluntad divina de Dios. Y por eso decía que la iglesia es un reino de sacerdotes, que la iglesia es un reino divino, que la iglesia es un reino de santos. Los santos forman el reino y Cristo es el Rey de los santos. Y dice la Biblia que ese reino tiene sus preceptos, tiene sus dogmas, tiene sus mandamientos. Y la Biblia dice, si las vamos a cumplir, vamos a ser felices. Lamentablemente Adán, nuestro padre, quebrantó esa ley maravillosa. Oigan, hermanos y hermanas, y vino a caer en el pecado, vino a caer en la desdicha, en la infelicidad. Oiga, hermano, y por eso estamos oyendo la palabra y cumplir así la ley de Cristo. Vamos a ver las primeras dogmas, los primeros mandamientos de esa ley de la libertad, de esa ley de Cristo, ley de la fe, esa ley, oigan, hermanos, permanente que nos ha enviado el Señor, sus mandamientos. Vamos a comenzar a verlos en Mateo capítulo 22, donde comienza, cuál es el principio, cuál es la base fundamental de esa ley divina, de esa ley de la libertad, de esos preceptos maravillosos que nosotros como iglesia la estamos viviendo. Y qué maravilloso, hermanos y hermanas, que cuando nosotros estamos viviendo la palabra, la Biblia dice que esa palabra nos hereda bendición, nos hereda una bendición tan grande. Y para mí la bendición más grande, hermano y hermanas, es la paz. Porque cuando un pueblo está bendecido con paz, es un pueblo próspero, es una vida próspera, es un matrimonio que va de prosperidad en prosperidad, de triunfo en triunfo, de victorias en victorias. Pero comencemos. Mateo 22, vamos a comenzar aquí.
Mateo capítulo 22, me llamaba tanto el mensaje. Segundo, hermanos, una aclaración, un mensaje verdadero, oiga, que debe de llegar a nuestros corazones y a la juventud. Vamos a hablar con los jóvenes, vamos a hablar con las señoritas. Yo siempre le digo a los hermanos, hay hermanos que ya están casados, se casan o tardan 1 mes, 2 meses en el matrimonio y luego toman decisiones incorrectas, abandonan a la mujer, abandonan a los hijos, a la mujer abandona al marido y viene a causar problemas grandes. Y por eso Dios en estas conferencias generales está hablando a nuestros corazones, enseñándonos lo que ahora somos y tenemos. 22 del Evangelio según Mateo, y leamos los versículos para abreviar un poco. Leamos el 35 y en adelante. Bueno, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó tentando al Señor diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Oiga esta palabra, esta no es la ley de Moisés, esta no es la ley de los hombres, porque los hombres tienen sus leyes. Imagínense, hermano, hermana, en los países vecinos, y creo que en Guatemala están los grandes formadores de las leyes, de los preceptos. Aquí en Guatemala, pensando en autorizar el matrimonio de los gays, de los hombres que viven mal, imagínense, y en varios países han autorizado esas leyes, pero nosotros, hermanos, cumplimos con las leyes del país, nos sujetamos, pero nosotros nos basamos a una ley divina que nos rige, que nos enseña, que nos educa para vivir una vida de justicia, una vida agradable delante de Dios. El gran mandamiento, oiga hermanos, dijo el Señor en el versículo 37, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Vamos a hablar de 2 mandamientos. Vamos a hablar del primero, que es amor. El primer mandamiento de la ley divina, de la ley de Cristo, inicia con la palabra amor. Amarás. Amar, qué maravilloso, es un mandamiento que nos conlleva, es una ley que nos conlleva a vivir a una vida de felicidad, hermanos y hermanas, porque cuánto pueblo del Señor ha venido a la distancia buscando la palabra, vienen a oír un mensaje, una palabra para ser edificado, para nosotros saber conducirnos y vivir una vida agradable delante de Dios. El segundo es semejante, el segundo es parecido, trae la misma receta, trae la misma fórmula. El primero es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo el corazón, con todas tus fuerzas. El segundo es semejante, dijo Cristo, el primero y gran mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque oiga esto, de estos 2 mandamientos depende toda la ley de Dios, toda la ley de Cristo, toda la ley de la libertad, toda la ley de la fe, amados hermanos, que nos dictan mandamientos maravillosos para vivir una vida agradable. Acuérdense lo que Cristo dijo, que para identificarnos como iglesia, que para identificarnos como un pueblo de Dios, para identificarnos como un reino de sacerdotes, como un pueblo santo, la Biblia dice que el primer mandamiento es el amor, porque dice la Biblia que el primer mandamiento es el amor, amarnos los unos a los otros. En esto conocerán la gente que somos de Cristo, que estamos con Cristo y andamos con Cristo. Pero ahora pregunto, hermanos y hermanas, ¿qué es? ¿Por qué el Señor dice de estos 2 mandamientos depende toda la ley? Comencemos.
Amar es manifestar lealtad ante las ordenanzas divinas de Dios. Amar es manifestar sujeción a ese dominio maravilloso. Amar es cumplir con lo que Dios determina, con lo que Dios nos enseña. Hermanos y hermanas, hay cosas que yo le decía a los hermanos hace algunos días que no me puedo retroceder ni un milímetro, y hermano y hermana, porque la Biblia, porque la palabra de Dios nos enseña. Cuando el Señor le dijo a Adán en los primeros mandamientos, es: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y el hombre, al desobedecer esa ley divina, fue destituido de la presencia divina de Dios, de esa cobertura maravillosa, de ese sitio de honor, por la desobediencia, por quebrantar la ley de la eternidad. Pero miremos aquí. ¿Por qué se cumple la ley en dos mandamientos? Amar a Dios y amar al prójimo. Porque, como le digo, cuando nosotros, hermanos y hermanas, amamos a Dios, no voy a explicar porque el tiempo no nos basta. Cuando amamos a Dios, cumplimos con sus mandamientos. Amar a Dios es obedecerle. Los hermanos ayer entraron y dijeron: hermanos, queremos bautizarnos. ¿Por qué quieren bautizarnos? Queremos obedecer al Señor, queremos obedecerle, dar el paso, porque usted oía que el bautismo es la señal, el bautismo es la manifestación de nuestra fe, y quien está obedeciendo esa palabra está obedeciendo el primer mandamiento, está amando al Señor, porque Cristo dijo: este es el mandamiento. Oigan, hermanos, Cristo dijo: el que tiene mis mandamientos y los hace, ese es el que me ama. Primero. El segundo es semejante. Yo estaba leyendo, hermanos, cuando el Señor dijo en primera carta de Juan, miremos esa palabra, capítulo 4. Vamos a comenzar, que el amor comienza a Dios. Oiga cómo y de qué manera: amando al prójimo, amando a nuestros hermanos. Vamos a ver el amor en la iglesia, vamos a ver el amor en el matrimonio, vamos a ver el amor en el empleo, pero lo vamos a ver porque de eso depende toda la ley. Cuando usted ama al Señor, no falta el temor en su vida. Cuando nosotros amamos al Señor, respetamos su palabra, tenemos miedo de pecar, tenemos miedo de ofender. Pero le voy a decir cuántos hermanos, cuántas hermanas están caídos en desobediencia, en pecado. Oigan, hermanos, y por eso no hay prosperidad, y por eso no hay paz, y por eso no hay bendición en la vida. La ley de Dios, la ley divina, estamos dejando fuera todas las leyes, la ley ceremonial, la ley de Moisés, la ley civil, las leyes penales, las leyes políticas. Dejemos eso, basémonos en la ley divina de Dios, la ley de Cristo. Miremos, Juan capítulo 4, vamos a leer esta palabra, Juan capítulo 4. Porque, hermanos, la gracia, porque, hermanos, los mandamientos de la gracia que usted oía, los mandamientos de la fe, los mandamientos de Cristo son puros, son maravillosos, y comienzan con el amor a Dios, con amor al prójimo. Capítulo 4, versículo 7. Oiga cómo dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primero, vamos a comenzar con el amor en la iglesia. Amar al hermano es hacerle saber sus debilidades. Un día dijo: yo reprendo y castigo, dijo el Señor,
a todos los que amo. Oigan, hermanos y hermanas, y fieles son las heridas del que ama, e inoportuno los besos del que aborrece. ¿Se da cuenta? Amar al hermano es cuidarlo, protegerlo, buscarle el bienestar, no buscarlo para botarlo, hermano. Oiga, hermano, ama usted a su hermana. Amar a la hermana es protegerla, es cuidarla. Pero la Biblia dice que el amor comienza en la iglesia obedeciendo, cumpliendo, haciendo la voluntad de Dios. El amor es el primer paso, es amar a Dios, es cumplir con Él, es hacer lo que Él manda. Él manda amarnos los unos a los otros y debemos de amarnos. Él manda, oigan hermanos y hermanas, a amarnos en el matrimonio. Leamos la palabra, Efesios, pero rapidito porque no se puede, solo leamos aquí rapidito. Capítulo 5, versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y voy a comenzar aquí a decirle algo. Oíamos claramente en el mensaje anterior las razones porque nosotros, oiga, nos basamos a la ley de la libertad, a la ley de Cristo. Si quebrantamos esta ley, ¿qué pasa? Si quebrantamos la ley de la libertad, ¿qué sucede? La Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres, porque hay hombres que no aman a la mujer. Voy a hablar algo de las cosas que el rey aborrece en la iglesia, en el reino, en el matrimonio y en la vida. Una de ellas, oigan hermanos y hermanas, que se aborrece en el reino de los cielos, es la impureza, es la deslealtad, es la infidelidad, es la maldad en el corazón. El amor, hermanos, en la iglesia no permite separaciones. El amor al Señor no permite fracasos en la vida. El amor al Señor no permite caídas en el pecado. El amor al Señor no permite maldiciones en la vida, en el matrimonio. Cuando usted ama sinceramente en el matrimonio, usted está viviendo una vida de paz. Vamos a ver. Dios aborrece algo en la iglesia, en la ley de Cristo. ¿Qué será? Malaquías capítulo 2. Miremos la palabra. Malaquías 2. Porque hay divorcios. Porque hay separaciones, hermanos. ¿Por qué llegó al fin a separarse? Por falta de amor, por falta de cumplimiento. La Biblia dice, el marido no abandone a su mujer, ni la mujer se separe del marido. Pero ¿cuántos abandonan al marido? Dejan al marido cuidando a los niños, se van para los Estados Unidos. Allá se consiguen a otro colocho. De ahí va a venir el divorcio. ¿Cuántos jóvenes abandonan a la mujer con los niñitos y lo dejan recomendado a su amigo? ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¿Cuántos creyentes abandonan a la familia? Miremos la palabra. Capítulo 2 del libro de Malaquías y leamos la palabra del Señor en los versículos 2. Capítulo 2 y leamos el versículo 15 y 16. ¿Cómo dice?
No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales y no sean infieles con la mujer de vuestra juventud, porque de eso va a depender el divorcio. Oiga, hermana, de eso va a depender el divorcio. 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. ¿Y qué es repudio, hermanos? ¿Qué es repudio? El repudio no es la carta de divorcio. ¿Qué es repudio, hermanas? ¿Qué es repudiar a alguien? Repudiar a alguien es mostrarle desprecio, es humillarla, mantenerla bajo vejaciones, torturas y qué más. Repudiar al hombre es, oiga hermano, aborrecer. Ya no te quiero, ya no me gustas, me equivoqué. Mejor andate a trabajar a Estados Unidos. Haceme unos frijolitos. Ya no le hace su comida. Quiero un cafecito. Lo mantiene bien, pero bien atormentado, amargado. Eso se llama repudio. ¿Cuántos creyentes, cuántos hermanos están caídos en ese pecado que en la ley divina se aborrece? El repudio. Han aborrecido a la mujercita, ya no la quieren. Alguien decía, hasta el olor de mi esposa me cae mal, qué terrible. Eso se llama humillar a su esposa. La ley de la libertad no lo permite. Dios aborrece eso. Por eso, oigan hermanos, la Biblia dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle y cumplir así la ley de Cristo. Oiga, faltas hay. Usted oye en el segundo mensaje, cuando los fariseos se acercaron al Señor tentándolo: maestro, ¿es correcto repudiar a la mujer por cualquier falta? A ver cuántos creyentes han repudiado a su hermano. No lo quieren, lo aborrecen, lo buscan, pero míreme, no lo quieren, lo critican, lo difaman, no lo quieren, se levantan a predicar del amor, forman un mensaje bonito en el púlpito, pero están caídos en el pecado que Dios aborrece, el repudio. A ver cuántas hermanas, hasta el andadito de paloma, pero oiga, pero su carácter, hermana, el repudiante está repudiando a su marido porque ya está viejito. Qué terrible. Una hermana dijo: ya no le aguanto, mi marido es diabético, ahora le estoy pidiendo que se muera. ¿Por qué le está pidiendo que se muera? Porque es diabético. Pobre el hermano, ¿verdad? Ya están pidiendo que se lo lleve al Señor. Se llama repudio. El mensaje no lo voy a terminar, aquí voy a quedar. La ley de Cristo hay que cumplirla, y comienza con dos mandamientos: amarle al Señor con el alma y con el corazón, amar a nuestro prójimo, no criticarlo, no difamarla. Hay que sembrar el amor en todo lugar, hay que sembrar el amor en la iglesia, en el matrimonio, hermanos, porque ya viene Cristo y quiere un pueblo unido, quiere encontrar un matrimonio en paz, quiere encontrar un matrimonio unido para la gloria de su nombre, hermanos. Estamos hablando, somos un reino de sacerdotes, estamos bajo el dominio de Cristo, bajo el dominio del gran Rey. Sus leyes comienzan con amar al Padre, amar a Dios con todo el alma, cumpliendo sus mandamientos, viviendo una vida correcta, agradable, amando al prójimo, amando a la esposa, amando al esposo, amando a los hijos. Jóvenes, por favor, si están pensando en casarse, oiga, y si algún día quiere imitar, haga como Abraham. Abraham imidró, pero cargó con su mujer, con sus hijitos. No tenía hijos, ¿verdad?
No tenía hijos Abraham, no tenía con sus abuelos, con su familia. Así tiene que ser usted, porque si usted no ama al Señor, va a abandonar a su mujer, a sus hijos, y va a caer en un fracaso terrible. Va a caer en el refugio y más tarde una carta de divorcio. Y en la ley de Cristo fue abolida, fue cancelada, porque Cristo dijo: ¿qué han visto del principio? ¿Qué dice la ley de Cristo? ¿Qué dice la ley de Dios? Dios dijo en el matrimonio, Él dejó 4 mandamientos: la prioridad de la mujer, la unidad original, los dos serán una sola carne, y lo que Dios juntó no lo separa el hombre, pero el repudio es un factor destructivo. Hermanos, concluimos que el reino de sacerdotes está guiado por una ley maravillosa. Se llama la ley de la libertad, y las primeras bases, o las bases fundamentales, los primeros mandamientos son amar a Dios y amar al prójimo, porque en estos 2 mandamientos se cumple toda la ley. Que Dios bendiga su preciosa palabra en nuestros corazones. 105.